Hola, soy Noemí Jiménez, psicóloga en formación. En el siguiente podcast les hablaré de un caso donde la evaluación psicológica ha sido fundamental para determinar la imputabilidad, peligrosidad y capacidad mental de Luis Alfredo Garavito. Asimismo, les daré unas claves que diferenciarán la evaluación forense de la evaluación clínica. Comencemos. Hablaré del caso del colombiano Luis Alfredo Garavito, quien fue sentenciado a prisión por un juez de Tunja. El delito imputado fue que se halló culpable del asesinato de un menor de edad en esa ciudad y el intento de violación a otro menor en Villavicencio. Sin duda, esta es una de las investigaciones más escalofriantes que se hayan cometido en Colombia y además que atenta contra la vida y la integridad humana. El confeso asesino, tras ser arrestado, rindió cuenta de otros 182 asesinatos de niños en 11 departamentos del país, partiendo que en lugares del país como Villa, Nacedros y la vía que conduce al municipio de Marsella para el mes de noviembre de 1998, se hallaron cadáveres de niños entre los 8 y 16 años. Tras estos asesinatos, una comisión especial de investigadores iniciaron la tarea de dar con el responsable de estos crímenes, partiendo de otros casos en zonas como la Fiscalía del Viejo Caldas y Norte del Valle. Sobre casos de homicidios de menores, los investigadores realizaron un análisis comparativo de casos, con el propósito de determinar el modus operandi del criminal. De esta manera, elaboraron un álbum de personas con antecedentes de homicidio y violaciones de menores. Por su parte, también investigaron sobre hallazgos de encuentros óseos cerca del lugar donde residían los menores, encontrándose con la hipótesis que estaban frente a un homicida en serie. Para la policía dar con el paradero fue gracias a una captura de un sujeto en Villavicencio que se presentó como Bonifacio Morera Liscano, al tratar de abusar de un menor de edad. Fue por este hecho que este homicida fue sometido a un estudio de dactiloscópico sobre tarjeta decadactilar y se logró identificar al sujeto, que era el mismo Luis Alfredo Garavito. En 1998, para noviembre, el acusado declaró la autoría de 186 homicidios de menores en todo el territorio colombiano. Se presume que son de más de 200 asesinatos, pero que estos últimos, el confeso asesino no los aceptó. Pues bien, desde la psicología forense, en este caso, y viendo todos los antecedentes de los hechos manifestados por el mismo imputado en entrevistas realizadas, se evidencia que su perfil criminal era tipo mayoritariamente organizado, debido a que sus crímenes eran planeados y no espontáneos. Siendo víctimas extrañas, pero recurría a un patrón concreto. Nunca fueron familiares ni conocidos. Era un controlador de cada conversación con las víctimas, así como la escena del crimen. Tenía cuidado en no dejar evidencias. Usaba métodos de control, así como actos violentos de tortura y martirio sobre la misma víctima antes de asesinarla. Portaba armas con frecuencia, llevaba consigo antes de cometer los crímenes sin dejar indicios en la escena del crimen al iniciar su etapa de crímenes, la cual fue procediendo. Por otro lado, para poder atrapar a sus víctimas, las engañaba. Mediante la investigación que realizó el FBI, viendo desde el estado mental del paciente, no se evidencia que haya sido un asesino serial psicótico, ya que presentaba características propias de un criminal organizado que no ha perdido el contacto con la realidad y no es una persona impulsiva. Tras el arresto de este criminal, se le practicaron pruebas psicológicas y psiquiátricas y fue declarado imputable. Frente al peritaje psicológico y psiquiátrico, se diagnosticó un trastorno antisocial de la personalidad y trastorno de personalidad esquizoide con componentes psicopáticos. Según Mejía, el trastorno de personalidad que padecía el imputado no lo hace ver como un demente,
ya que se conserva durante su carrera criminal las capacidades mentales suficientes como para darse cuenta del daño que hacía a sus víctimas. Por tanto, debió ser juzgado por los hechos ilícitos ejecutados. De acuerdo al historial de este sujeto, podemos establecer la diferencia entre psicología clínica y psicología forense. De esta manera podemos entender que la primera busca entender y mejorar la conducta humana. Por ello, se caracteriza por evaluar, diagnosticar y realizar intervención o tratamiento, de acuerdo a los trastornos psicológicos y psiquiátricos que sufre un paciente. Por otro lado, la relación con el paciente es de confidencialidad, salvo que se violen límites legales. Puello y otros manifestaron que la psicología forense se encarga del abordaje desde el ámbito penal, donde el psicólogo actúa como perito y quienes jueces, abogados, fiscales recurren para que dé un dictamen pericial sobre las posibles alteraciones mentales de aquellas personas que han cometido delitos graves como homicidios, abusos sexuales, maltrato intrafamiliar, entre otros. Asimismo, se puede prever el riesgo de violencia al que puede llegar un imputado de alta peligrosidad, así como la validez de los testimonios de las víctimas sometidas a delitos violentos. Para Aguilera y otros en el 2003, los dictámenes judiciales del psicólogo forense difieren de las evaluaciones clínicas. Tienen una característica en particular influyendo en el futuro de los indicados. En el sistema penal, la evaluación forense permite la imputabilidad o inimputabilidad de un acusado. Espero que la información haya servido para establecer las diferencias entre psicología forense, psicología clínica y la imputabilidad, culpabilidad de un sujeto en psicología forense.